1991-2021. 30 años reconciliando a los hombres con Dios. 1450 AM. (1991-2021) 30 años reconciliando a los hombres con Dios. 1450 AM. En estos momentos, un momento para reflexionar, un momento para tu vida, reflexión. En estos momentos, un momento para reflexionar, un momento para tu vida, reflexión. En estos momentos, un momento para reflexionar, un momento para tu vida, reflexión. En estos Muy buenos días, amados hermanos, qué bendición nuevamente contar con su sintonía. Gracias por estar una vez más con nosotros, disfrutando de esta gracia y misericordia de nuestro Dios. Les acompañamos en este día en vivo, transmitiendo desde Radio Restauración 1450 AM, transmitiendo las verdades de la palabra de nuestro Dios. Bienvenidos a esta edición en su programa Reflexión, jueves 25 de noviembre 2021. Esperando que la misericordia y la gracia de Dios esté sobre su vida, es nuestra oración. Vamos a continuar con el estudio de la palabra de Dios de hombres comunes y corrientes, haciendo referencia a los 12 discípulos que el Señor eligió y que posteriormente se habrían de convertir en apóstoles y que iban a dar continuidad a ese camino de salvación. Gracias a usted que está siempre en sintonía, siempre disfrutando de la gracia y la misericordia de nuestro Dios. Quiero recordarle que este día tenemos nuevamente el privilegio de crecer en el conocimiento de la palabra de Dios, disfrutando de la compañía en la congregación de los justos. Estoy hablando en Misión Cristiana Elín de San Miguel. El culto da inicio a partir de las 6:15 de la tarde. Usted y su familia serán bienvenidos. Venga, disfrute con nosotros. Este día jueves estamos compartiendo la doctrina, donde no dudamos que sea Dios el que esté instruyendo a su iglesia, el que esté dando cobertura a su pueblo, y sobre todas las cosas dejar que el Espíritu Santo sea el que nos guíe a toda verdad y a toda justicia. Así que le dejamos esa invitación para que usted y los suyos disfruten como siempre de un ambiente de bendición. Estamos guardando todas las medidas de bioseguridad y que sea Dios siempre testificando sobre cada uno de nosotros su bondad y su misericordia. Bien, también queremos, hermanos, recordarle que Dios ha sido bueno con nosotros. Hemos estado presentando los resúmenes, imágenes de lo que fue nuestro aniversario, y usted las puede ver publicadas prácticamente en la fanpage de Elín San Miguel. En las diferentes fanpages usted puede ser copartícipe de esa bendición. Así que le invitamos, los próximos minutos estaremos compartiendo con ustedes de la gracia y la misericordia de nuestro Dios, no dudando que Dios es el que está con nosotros y que su vara y su cayado infunden aliento en nuestra vida. No olvide sintonizarnos también a través del www.elinsanmiguel.org. Visita nuestra página web en el www.elinsanmiguel.org. Visita nuestra página web en el www.elinsanmiguel.org. Ahí está nuestro sitio en internet, www.elinsanmiguel.org. Gracias por estar con nosotros y disfrutar siempre de la gracia y la misericordia de nuestro Dios. Habiéndoles invitado para nuestros cultos, el culto de este día, el culto doctrinal, también queremos recordarle a toda la audiencia que puede comunicarse con nosotros. Estamos para servirle, queremos orar
por cada una de las necesidades del pueblo de Dios. Así es, que el Señor les bendiga una vez más. Bienvenidos a su programa Reflexión, y como decía Melvin, pues queremos orar por cada uno de ustedes. Queremos que usted nos deje su comentario, pero también déjenos su petición. Queremos orar por esa necesidad que usted a lo mejor esté atravesando en estos momentos. Así que escríbanos o envíe también un mensaje de texto al 75 54 71 53 o al 79 40 42 95. Gracias por estar con nosotros, siempre conscientes de nuestra responsabilidad. Es que continuamos llevándole esta bendición, este programa Reflexión de lunes a sábado, siempre en este horario, 10 de la mañana, horario local. Usted lo acondiciona al horario de su país. Gracias por visitarnos y disfrutar con nosotros de los próximos minutos. Vamos a compartir ya las diferentes secciones. Gracias por estar disfrutando de el www.elinsanmiguel.org. 30 años reconciliando a los hombres con Dios. 1450 AM. Restauración. Gracias a la fanpage de Elín San Miguel le presentamos el versículo para este día basado en el libro del profeta Miqueas, capítulo 7, versículo número 7. Mas yo a Jehová miraré, esperaré al Dios de mi salvación, el Dios mío me oirá. Lo repetimos una vez más, Miqueas capítulo número 7, versículo número 7. Mas yo a Jehová miraré, esperaré al Dios de mi salvación, el Dios mío me oirá. Cuán importante es tener nuestra mirada en Dios, aunque la situación se ponga un poquito conflictiva, aunque la situación se ponga difícil en nuestro trabajo. Miqueas decía, mas yo a Jehová miraré, esperaré en el Dios de mi salvación. Espere en Dios, espere en esa situación que quizás usted está viviendo en su trabajo. No tome decisiones a la carrera, sino que deje que Dios tome el control de toda la situación que puede estar agobiando su corazón. Así es, por supuesto, cuando Él dice, el Dios mío me oirá, eso se refiere a que Él va a escuchar no solamente nuestra oración, sino que Él va a estar obrando a favor de nuestra necesidad, de lo que nosotros estemos presentándole en petición a Él. Él a su debido momento va a obrar, pero lo importante es esperar en nuestro Dios, que Él es nuestra salvación. Y eso es sin duda porque Él es nuestro pronto auxilio en medio de las tribulaciones. No olvide contar con ese Dios, y su mirada siempre debe estar presta para poder dar cobertura. Él está presto, de hecho su mirada, sus ojos están puestos de día y de noche sobre nuestra vida, y Él es el quien está teniendo como cuidado de todas las cosas. Y es más, nada va a acontecer en su familia, en su trabajo, sin que Dios lo permita. Por eso el profeta decía a Miqueas, mas yo a Jehová miraré, esperaré en el Dios de mi salvación. Cuán importante es que en medio de esa tribulación, esa decisión que usted no logra tomar, tome en cuenta a Dios, porque Él tiene cuidado y control de todas las cosas, y por supuesto para Dios no hay nada, absolutamente nada que sea imposible. Les recordamos entonces el versículo para este día, basado específicamente en Miqueas capítulo número 7, versículo número 7. Mas yo a Jehová miraré, esperaré al Dios de mi salvación, el Dios mío me oirá. Gracias por estar disfrutando con nosotros de la gracia y la misericordia de Dios, siempre disfrutando de este programa Reflexión. A los que recién nos sintonizan, gracias por estar con nosotros, y deseamos de todo nuestro corazón que usted esté fortaleciendo su vida ante cualquier acechanza del enemigo. Recuerde, Dios está con usted. Gracias a la fanpage de Restauración vamos a presentarle la frase para este día. La clave está en insistir, resistir, persistir, pero nunca desistir.
insista, resista y persista para que no sucedan situaciones adversas a su vida y por supuesto no se rinda, no desista ante esa situación. Si Él ha prometido bendecirle, estoy hablando de nuestro Dios, Él lo va a bendecir. Si Dios ha prometido guardarnos de toda acechanza del enemigo, ¿cuánto más debemos de confiar nuestra mirada en siempre, en nuestro Dios? Así es, así que ya sabe, usted tiene que insistir. Si usted, es lo que nosotros le decimos cada día cuando el Señor no le ha contestado una petición, siga poniéndosela al Señor, siga poniéndolo siempre delante del Señor, porque Él siempre va a estar a favor de aquellos que están ahí insistiendo, que están llamando a la puerta de nuestro Dios. El Señor va a estar ahí siempre presto para escuchar nuestras peticiones, pero a veces Él demora quizás un poco, pero le gusta ver que sus hijos estén ahí insistiendo, que estén clamándole a Él con todo el corazón. Y resista, porque cuando estamos en medio de la dificultad, en medio de la batalla, es muy difícil resistir. A veces queremos ya tirar la toalla, ya no podemos más, pero es muy importante estar siempre al pie de batalla. Nunca abandone el campo de batalla. Usted es un soldado de Jesucristo y el Señor está con usted. Así que usted tiene que insistir, tiene que resistir por muy fuerte que esté la batalla y persistir siempre en el Señor. Pero lo que nunca debe de hacer es desistir, nunca debe de rendirse, porque eso, ahí sí es que se acaba toda la esperanza, la verdad. Pero si usted insiste, si usted está persistiendo en el Señor, ahí verá, en el momento de nuestro Dios, el Señor va a dar respuesta, va a dar la bendición que usted tanto anhela. No, y que Dios tiene cuidado y control de todas las cosas, María, aun cuando nosotros nos sintamos quizás desilusionados, o por qué no decirlo, alguna mala decisión que hemos tomado. Uno dice, no, bueno, aquí ya se acabó todo. No se rinda, no desista, como dice esa frase. Así es, definitivamente. Recuerde, usted no está solo, el Señor está con usted y Él siempre va a estar atento al clamor de sus hijos, pero lo importante es nunca darse por vencido. Amén, definitivamente. Gracias, amados hermanos, por estar disfrutando con nosotros de esta gracia y misericordia de Dios. Ahí le estábamos presentando específicamente la frase para este día. Queremos saludar a algunas personas que ya están dando seguimiento a la transmisión. Vamos a mencionar algunos nombres y posteriormente vamos a leer los comentarios. Vero López de Flamenco, mi hermana Yamilet Roldán, mi hermana Claudia Carranza en la fanpage de su servidor. Gracias por disfrutar con nosotros. Saludamos en el perfecto amor de nuestro Señor Jesucristo y esperamos que usted, si no lo ha hecho, pueda reportarse, dejarnos su comentario y sobre todas las cosas que usted comparta la transmisión para que más personas puedan ser alcanzadas y así sembrar el consejo de la palabra de nuestro Dios. Hablando de la palabra de nuestro Dios, ¿le parece si oramos para que sea Dios el que nos hable, nos instruya y nos guíe a toda verdad? Oremos entonces, digámosle: Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te damos gracias porque tú eres bueno con nosotros al darnos este momento tan especial. Gracias porque tú eres el dador de la vida, tú eres el autor y consumador de nuestra fe, porque para ti no hay nada que sea imposible. Y ahora venimos, Dios mío, nuevamente tomando consideración, Padre, de poder compartir tu palabra. No somos merecedores, pero tú, Señor, nos has dado este enorme privilegio a través de este programa. Ahora permítenos, Padre Celestial, instrúyenos, háblanos a cada uno de nosotros. Sé tú, Padre Celestial, dándonos tu cobertura para que más personas puedan llevar, Señor, al conocimiento de esta verdad. Gracias, Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén. Bien, continuamos desarrollando la serie de hombres comunes y corrientes. Este día vamos a iniciar el tercer discípulo, el tercer nombre que el Señor eligió. Estoy hablando de Jacobo. Yo le he llamado a esta primera entrega, a este primer tema de este personaje, Jacobo, el apóstol de la pasión. Oiga qué interesante. Jacobo, el apóstol de la pasión. Vamos al libro de los Hechos, capítulo 12, versículo 1 y 2. Dice la palabra del Señor en el libro de los Hechos, capítulo 12, versículo número 1 y 2. El rey Herodes echó a mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Una vez más leemos estos versículos. El rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Mató a espada a Jacob, hermano de Juan. Amén. Dejamos hasta ahí la lectura.
De los 3 discípulos en el círculo íntimo de Jesús, Jacobo es el que nos resulta menos familiar. El relato bíblico prácticamente carece de detalles explícitos sobre su vida, sobre el carácter y la personalidad de este discípulo llamado Jacobo. En los evangelios nunca aparece como un personaje solo, sino que siempre es presentado haciendo pareja con su hermano más joven. Estoy hablando de su hermano Juan, que por cierto es más conocido. La única vez que se le menciona no solo es en el libro de los Hechos, donde se registra su martirio, que es lo que acabamos de leer. Este relativo silencio sobre Jacobo es irónico, porque desde una perspectiva humana, él parecía ser el que lógicamente dominará al grupo, al primer grupo de discípulos. Estoy hablando de entre Jacobo y Juan. Jacobo era el mayor. Este es indudablemente la razón por qué su nombre siempre aparece primero cuando los dos se mencionan juntos, es decir, Jacobo y Juan. Y entre los dos grupos de hermanos, la familia de Jacob y Juan parece haber tenido mucho más prominencia, protagonismo que la familia de Pedro y Andrés. Estoy hablando ya de una manera unificada. Esto se percibe por el hecho de que a menudo se hace referencia a Jacobo y a Juan simplemente como los hijos de Zebedeo. Los evangelios, cuando van a hacer mención, lo lleva precisamente bajo ese término o ese título, los hijos de Zebedeo. Y puedo darle algunos pasajes como Marcos capítulo 10 versículo 35, Mateo capítulo 20 versículo 20, Lucas capítulo 5 versículo 10, Juan capítulo 21 versículo número 2, haciendo suponer que Zebedeo era un hombre de cierta importancia, haciendo referencia al padre de estos muchachos, como lo era Jacobo y Juan. Es posible que el prestigio de Zebedeo se haya debido a su éxito financiero, a su linaje familiar, o por qué no decirlo, a ambas cosas que se complementaban. Aparentemente era un hombre de recursos. Su compañía de pesca era suficientemente grande como para emplear a un buen número de jornaleros, según Marcos capítulo número 1 versículo número 20. Además, la familia entera de Zebedeo tenía suficiente estatus social, ya que el apóstol Juan era conocido del sumo sacerdote, y por eso fue que pudo conseguir que permitieran la entrada de Pedro al patio del sumo sacerdote la noche del arresto de Jesús. Recuerde que eso está narrado en el Evangelio de Juan capítulo 18 versículos 15 y 16. ¿Hay alguna evidencia de los escritos sobre la iglesia primitiva de que Zebedeo, que era levita y estaba estrechamente muy relacionado con la familia del sumo sacerdote? Cualquiera que haya sido la razón para la prominencia de Zebedeo, la escritura hace claro que era un hombre de gran importancia y que la reputación de su familia iba desde Galilea a la familia del sumo sacerdote en Jerusalén. Jacobo, como el hermano mayor, y este es el punto, de tan prominente familia, debió de haber sentido que tenía todo el derecho de considerarse el principal de los apóstoles. Es probable, que se haya sido una de las razones principales para que hubiera tantas disputas sobre quién de ellos sería el mayor, cuando Lucas capítulo 22 versículo 24 nos declara ese relato. Pero en realidad Jacobo nunca tomó el primer lugar entre los apóstoles, excepto en que fue el primero en ser martirizado. De los discípulos, este fue el primero en ser martirizado y que posteriormente va a haber muerte. Jacobo es una figura más importante de lo que podríamos imaginar, y esos detalles o esas gemas escondidas son de las que quiero hablarle, basados en lo poco que la escritura narra de él y de lo que sabemos de él. En 2 de las listas de los apóstoles, su nombre aparece inmediatamente después del de Pedro, en la lista de Marcos capítulo 3 versículo 16 y en el listado de Hechos capítulo 1 versículo 13. Esa es una buena razón para creer que fue un líder fuerte y probablemente el segundo en influencia después de Pedro.
Por supuesto, este personaje que ahora nos ocupa, Jacobo, también figura prominentemente en el círculo íntimo de tres. Pedro y Juan fueron los únicos a quienes Jesús permitió que lo acompañaran cuando resucitó a la hija de Jairo, según Marcos capítulo 5 versículo 37. El mismo grupo de tres fue testigo de la gloria de Jesús en el monte de la transfiguración. Jacobo estuvo entre los 4 discípulos que privadamente hicieron preguntas a Jesús en el monte de los olivos, allá en Mateo capítulo 17 versículo 1. Jacobo estuvo también entre los 4 discípulos que privadamente le hacían preguntas a Jesús. Oiga, ¿de qué nos habla eso? Así que como él, miembro, voy a decirlo, del pequeño círculo íntimo, tuvo el privilegio de observar el poder de Jesús que se transfiguró, vio la soberanía de Cristo en la forma en que les reveló el futuro en el monte de los olivos y vio la agonía del Salvador en el huerto de Getsemaní. Todos estos acontecimientos tienen que haber fortalecido inmensamente su fe y preparado para el sufrimiento y el martirio que habría de enfrentar, según los versículos que hemos citado específicamente en Hechos capítulo 12 versículo número 1. Ahora bien, aquí hay varios detalles interesantes por cuanto no tenemos mayor referencia de él. Pero si hay una palabra clave que se aplica a la vida del apóstol Jacobo, esta es pasión. De lo poco que sabemos de él, es obvio que fue un hombre de un tremendo fervor e intensidad. De hecho, Jesús dio a Jacobo y a Juan un sobrenombre. Jesús los llamó los Boanerges, que quiere decir los hijos del trueno. Eso define la personalidad de Jacobo en términos muy vividos. Era celoso, atronador, apasionado, ferviente. Nos recuerda en el Antiguo Testamento a Jehú, que es conocido por conducir su carro impetuosamente, según lo narra el segundo libro de los Reyes, capítulo número 9, versículo número 20. Y quien dijo: ven conmigo y verás mi celo por Jehová. Entonces aniquiló la casa de Acab y limpió la tierra de la adoración y de aquel culto a Baal. Pero la pasión de Jehú fue una pasión descontrolada y su celo por el Señor se vio manchado muchas veces con el egoísmo, la ambición humana y las mayores crueldades sangrientas. La Escritura dice: mas Jehú no cuidó de andar en la ley de Jehová, Dios de Israel, con todo su corazón, ni se apartó de los pecados de Jeroboam, el que había hecho pecar a Israel. Aquí cito segundo libro de los Reyes, capítulo número 10, versículo número 31. El celo del apóstol Jacobo, ahora volvamos al discípulo que nos ocupa. Jacobo estaba mezclado en una ambición similar y unas tendencias sanguinarias. Aunque muchas veces se le ve tranquilo, normalmente era una persona fervorosa. Y ya se lo voy a mostrar. Marcos, que registra específicamente que Jesús llamó a Jacobo y a Juan hijos del trueno, incluye ese dato en su lista de los 12, mencionándolo en la misma forma que se señala a Simón cuando fue llamado Pedro, según Marcos capítulo 3 versículo 17. No sabemos con la frecuencia Jesús llamó por su sobrenombre a Jacobo y Juan. No sabemos cuántas veces él les estuvo llamando los hijos del trueno. La mención que hace Marcos es la única que aparece en toda la Escritura, a diferencia del nombre de Pedro. Con él obviamente parecía querer infundirle valor y moldear aquel carácter impulsivo que le cambió su nombre a roca, y de eso ya hablamos. Boanerges parece haber sido dado a los hijos de Zebedeo para reprenderlos cuando estos dejaban que sus fervientes temperamentos naturales se les fueran de las manos. Oiga, qué tremendo. Quizás el Señor lo usó para lograr un efecto de humor al reprenderlos amorosamente. Lo poco que sabemos acerca de Jacobo está subrayando esa parte, el hecho de que tenía una disposición apasionada,
Mientras Andrés traía calladamente a las personas a Jesús, como ya se lo mostré, Jacobo deseaba hacer caer fuego del cielo para que destruyera pueblos enteros. Incluso el hecho de que Jacobo haya sido el primero en sufrir el martirio y que ese martirio fuera ejecutado nada menos que por Herodes, sugiere que Jacobo no era un hombre pasivo, no era un hombre sutil, sino más bien que tenía un estilo de acalorado, lo que hacía crearse rápidamente enemigos muy fuertes. En el liderazgo espiritual hay un lugar legítimo para personas con una personalidad de trueno, como lo llamó Jesús, los hijos del trueno. Elías tenía esa clase de carácter. Es posible que Elías haya constituido un modelo para Jacobo cuando quiera que descendiera fuego del cielo, porque él es el que lo pide. Nehemías era igualmente apasionado. Estoy hablando de Nehemías, que narra precisamente en su libro en el Antiguo Testamento. Juan el Bautista era lo contrario. También tenía un temperamento muy fuerte. Aparentemente Jacobo, que es el apóstol que nos ocupa, estaba hecho de la misma fibra. Era franco, nervioso e impaciente con los malvados. Son de aquellos personajes que constantemente están ahí martillando la verdad. No hay nada inherente, malo en tal fervor y en tal celo dentro de la obra de Dios. Pero recuerde que el propio Jesús hizo un azote y limpió el templo. Entonces, cuando lo hizo, recuerde que sus discípulos recordaron que estaba escrito: el celo de tu casa me consume. Jacobo sabía muy bien lo que era sentirse consumido por el celo del Señor. Probablemente mucho de lo que vio hacer a Jesús contribuyó a aumentar aquel celo, como por ejemplo cuando el Señor censuró a los líderes judíos, cuando maldijo a las ciudades de Corazín y de Betsaida, y cuando confrontó y destruyó aquellos poderes demoníacos. El celo es una virtud cuando es verdaderamente celo por la justicia, pero a veces el celo es menos que justo. El celo sin el conocimiento puede ser mortal. El celo sin la sabiduría es peligroso. El celo mezclado con la insensibilidad a menudo resulta hasta cruel. Cuando el celo se desintegra en posición descontrolada, puede ser hasta mortal. Y a veces, queriendo usar una aparente celo por la obra de Dios, es que muchas veces las personas cometen muchos errores. El celo mezclado con la insensibilidad a menudo no solamente va a ser cruel. Cuando el celo se desintegra en pasión descontrolada, no hombre, nos va a llevar a ser mortales. Y a veces Jacobo tendía a dejar que ese celo dañino lo llegara a controlar. Dos incidentes en particular ilustran este punto que estoy mencionando. Uno es el episodio cuando Jacobo quería que descendiera fuego del cielo. Señor, oramos para que descienda fuego del cielo y los destruya. El otro es cuando Jacobo y Juan pidieron a su madre que les permitiera conseguir los mejores lugares para ellos en el reino. Veamos estos dos casos, porque de ahí vamos a sacar la ilustración de este día. Lucas capítulo 9, versículos 51 al 56 nos ofrece el mejor relato de por qué Jacobo y Juan eran conocidos como los hijos del trueno. Jesús estaba preparando para pasar por Samaria. Se dirigía a Jerusalén para la Pascua final. Eran los momentos exactos que él sabía que culminaría con su muerte, con su sepultura y, por qué no decirlo, con aquella resurrección. Lucas dice: cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, los cuales fueron y entraron en una aldea con los samaritanos para hacer los preparativos. Mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Aquí he citado versículos 51 y 53 de Lucas capítulo número 9. Es un hecho. ¿Y por qué lo estoy mencionando? Significativo, es un hecho significativo.
que Jesús decidiera pasar por Samaria, aun cuando la ruta más corta de Galilea a Jerusalén era a través de Samaria. La mayoría de los judíos que hacían el viaje entre ambos puntos deliberadamente tomaban el camino que los obligaba a viajar muchos kilómetros extra a través del desierto árido de dichas ciudades y cruzar 2 veces el río Jordán solo para evitar pasar por Samaria, porque los samaritanos eran la raza mixta que descendían de israelitas del reino del norte. Cuando Israel fue conquistado por los asirios, los más influyentes y destacados de sus tribus fueron llevados a la cautividad, y la tierra fue reprobada con paganos, con extranjeros, leales lógicamente al rey de Siria. Los israelitas pobres que quedaron se mezclaron casándose con aquellos paganos. Ahora, por eso, desde el principio, los paganos intrusos no prosperaron porque no temían al Señor. Así que el rey de Asiria mandó de vuelta a uno de los sacerdotes que habían llevado cautivo para que enseñara la gente específicamente a temer al Dios Todopoderoso. Y usted puede tener un mayor marco de referencia en el segundo libro de los Reyes, capítulo número 17, versículo número 28. El resultado fue una religión. ¿Y cuál fue la religión? Que mezclaba elementos de verdad con elementos de paganismo. Temían a Jehová y honraban a sus dioses según la costumbre de las naciones de donde habían ellos sido trasladados. En otras palabras, seguían diciendo que adoraban a Jehová como Dios y aparentemente aceptaban el Pentateuco como escritura, pero fundaron su propio sacerdocio, construyeron su propio templo e idearon un sistema sacrificial de su propia hechura. En resumen, hicieron una nueva religión basada en gran parte en tradiciones paganas. En religión de los samaritanos es un ejemplo clásico de lo que ocurre la autoridad de la escritura cuando es sometida a una tradición humana. El evangelio no puede ser una tradición, mucho menos una religión. El evangelio es poder, transformación. Pero volvamos al punto. El lugar original del templo de los samaritanos estaba en el monte Gerizim, en Samaria. Aquel templo se construyó durante el tiempo de Alejandro el Grande, pero había sido destruido unos 125 años, si no mal recuerdo, antes del nacimiento de Cristo. Sin embargo, Gerizim seguía considerándose santo por los samaritanos, quienes estaban convencidos de aquel monte que era el único lugar donde Dios podía ser adorado aproximadamente. Por eso fue que la mujer samaritana de Juan capítulo 4 versículo 20 le dice a Jesús: nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Obviamente esto fue uno de los puntos importantes bajo disputa entre judíos y samaritanos. Hasta el día de hoy, un pequeño grupo de descendientes de samaritanos siguen adorando en el monte Gerizim. Muchos de los descendientes originales de los israelitas que más tarde regresaron a Samaria de la cautividad eran también el producto de matrimonios mixtos con paganos, lo cual estaba perfectamente bien según la cultura samaritana. Por supuesto, los judíos consideraban, y este es el punto, a los samaritanos como una raza mestiza y una religión como un mestizaje religioso. Por eso es que cuando durante el tiempo de Jesús se tomaban tanto trabajo para evitar pasar por Samaria, toda la región era considerada impura. Por eso samaritanos y judíos, samaritanos y no se llevaban bien. Por eso en este caso el rostro de Jesús estaba puesto hacia Jerusalén, y como lo había hecho antes, escogió la ruta más directa. ¿Y cuál era la ruta más directa? Era a través de Samaria. A lo largo del camino, él y sus seguidores necesitaban lugares donde comer, donde pasar la noche. Como el grupo que viajaba con Jesús era bastante grande,
Él envió mensajeros adelante para que hicieran arreglo para aquel hospedaje, debido a que era obvio que Jesús se dirigía a Jerusalén a celebrar la Pascua, y como los samaritanos creían que todas esas fiestas y ceremonias debían celebrarse en el monte Gerizim, es decir, en Samaria, no quisieron proveer hospedaje para aquellos mensajeros de Jesús. Los samaritanos no solamente odiaban a los judíos, sino que también odiaban la adoración que tenían lugar en Jerusalén, sus fiestas, la Pascua, de modo que los planes de Jesús no les interesaban en lo más absoluto. Él representaba todo lo judío que ellos despreciaban, de modo que rechazaron de plano aquella solicitud de darles un lugar. El problema no era que no tenían un lugar donde hospedar a Jesús y a sus discípulos, sino que sencillamente no quisieron hacerlo. Eran deliberadamente hostiles bajo ese manto de religiosidad. Si Jesús intentaba pasar por aquella ciudad, camino a Jerusalén, ellos tratarían de ponerle todos los obstáculos posibles. Odiaban a los judíos y a su sistema de adoración tanto como los judíos los odiaban a ellos. O sea, era una pugna, era un rechazo entre ciudades, y su sistema de adoración era aborrecido. En lo que tenía que ver con los samaritanos, lo justo era pagar con la misma moneda, según lo mencionan algunos historiadores. Pero por supuesto, Jesús nunca les había manifestado sino muy buena voluntad. Había sanado a un samaritano leproso y alabado a ese hombre por su expresión de agradecimiento. Había aceptado agua de una mujer samaritana y a cambio le había dado agua de vida eterna. Había permanecido en el pueblo de aquella mujer por 2 días, evangelizando a sus vecinos, según lo menciona, ¿verdad? Juan capítulo 4, versículo 39 en adelante. Había hecho un héroe samaritano, específicamente en una de sus más conocidas parábolas de Lucas capítulo número 10, la parábola del samaritano o el buen samaritano. En el libro de los Hechos capítulo 1 versículo 8 siempre había demostrado su total amabilidad y buena voluntad hacia ellos. Pero ahora resulta que los samaritanos estaban tratando con una deliberada hostilidad a Jesús y a los suyos. Por eso es que fui a dar toda esa historia. Por eso es que Jacobo y Juan, los hijos del trueno, se llenaron inmediatamente de un enojo apasionado, si usted me lo permite decir ahí, pero voy a ir más allá, una ira descontrolada, y no tardaron en encontrar el remedio para la situación, y dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma a todos ellos? Según Lucas capítulo 9 versículo 54. La referencia a Elías estaba llena de significado. El incidente al cual Jacobo y Juan se estaban refiriendo había tenido lugar en esta misma región. Ellos conocían el Antiguo Testamento, de modo que conocían su historia, referencia a Samaria. Aquí vemos el odio profundo que los judíos sentían por Samaria. Es un hecho histórico que el nombre Samaria estaba asociado con la idolatría, con la apostasía, mucho antes de la conquista de los asirios. Originalmente Samaria era el nombre de una de las ciudades más importantes del reino del norte. Durante el reinado de Acab, en los días de Elías, recuerde que Samaria se había convertido en el centro de adoración a Baal. Y eso usted lo puede encontrar en el primer libro de los Reyes, capítulo 16, versículo 32, para un marco más amplio de lo que le estoy diciendo. Aquí también Acab había construido su famoso palacio de marfil. El palacio de Acab llegó a ser la residencia permanente para los reyes que vinieron después del reino del norte. De hecho, ese fue el palacio donde el rey Ocosías cayó por una ventana enrejado e hiriéndose seriamente. Para decorar el hueco de una ventana se usaba un enrejado de tiras de madera cruzadas.
era una especie de débil sustituto de un lugar donde se colocaba alrededor del perímetro del techo. Aparentemente Ocosías se afirmó descuidadamente sobre ese enrejado. Cuando se dio, cayó de lo alto del piso y lógicamente bajó del palacio. Ocosías era el hijo y sucesor de Acab. Su madre Jezabel aún vivía durante su reinado y seguía ejerciendo su malévola influencia a través del trono de su hijo. ¿Cuándo ocurrió aquel incidente? Ahora bien, ¿por qué le estoy narrando todo este detalle? Porque samaritanos y judíos no se llevaban. Los judíos ahora, que ya eran pertenecientes a los discípulos de Jesús, ahora le están diciendo, cuando no les quisieron dar el lugar donde ellos pudieran estar, comer y lógicamente pagar por aquel detalle, le dijeron que no tenían lugar. Entonces aquellos personajes, Jacobo y Juan, los hijos del trueno, le dijeron al Señor: Señor, si quieres, hacemos descender fuego del cielo y que los consuma a todos. Pero él lo están diciendo de su corazón, porque ellos también eran judíos y odiaban a aquellos samaritanos. El Señor, este es el punto, mandó a Elías para que interpretara los mensajeros, por lo cual ellos lo mencionaron. La escritura dice que el ángel de Jehová habló a Elías Tisbita diciendo: levántate y sube a encontrarte con los mensajeros del rey de Samaria y diles: no hay Dios en Israel que vais a consultar a Baal-zebub, dios de Ecrón. El ángel dio también un solemne mensaje a Elías para el rey herido y le dice: por tanto, así ha dicho Jehová, del lecho en que estás no te levantarás, sino que ciertamente morirás. Estoy mencionando a Elías porque los hijos del trueno lo han mencionado. Estoy hablando de Jacobo y Juan, han mencionado a Elías, que había hecho descender fuego del cielo. Elías hizo como se le dijo, mandó la profecía a Ocosías, vio los mensajeros del rey, vio todo. Los mensajeros aún no sabían quién era Elías cuando le entregaron el mensaje al rey. Simplemente se lo entregaron. La profecía que les había sido encargada por un varón que habían conocido, según el versículo 6, Ocosías preguntó: ¿cómo era aquel varón que encontrasteis y que les dijo ese mensaje y esas palabras? Ellos respondieron: un varón que tenía vestido de pelo y ceñía sus lomos con un cinturón de cuero. Versículo 8. Ocosías supo inmediatamente de que se trataba de Elías Tisbita. Por años Elías había sido el justo, castigo de Acab y Jezabel por lo que habían conocido por Ocosías. Naturalmente Ocosías lo odiaba y probablemente decidió darle muerte. Por eso envió a un capitán de 50 con sus 50 hombres para confrontarlo. El hecho de que Ocosías mandara tantos soldados prueba que sus intenciones no eran pacíficas. Probablemente sus órdenes eran que lo arrestaran y lo llevaran a su presencia para ver su ejecución y regocijarse con ella. Entonces note, el capitán subió a donde él estaba, y aquí que él estaba sentado en la cumbre del monte, según lo dice el versículo 9. A Elías no le preocupaba en absoluto el tamaño del regimiento que había ido por él. Él no se estaba escondiendo ni huyendo de ellos, sencillamente estaba plácidamente sentado en la cumbre del cerro donde sin duda podrían encontrarlo. Y el capitán le dijo: varón de Dios, el rey ha dicho que desciendas. La respuesta de Elías fue directa y le dijo: si soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consuma con tus 50. Y descendió fuego del cielo, que los consumió a él y los consumió a aquellos 50. Por eso es que la expresión del hebreo sugiere que la compañía completa fue consumida. ¿Pero por qué fue consumida? Porque Elías había dicho la palabra. Pero Ocosías era un hombre necio, un hombre certero. Volvió al rey a enviar a él otro capitán de 50 y le habló y le respondió a Elías y le dijo: si yo soy varón de Dios, que descienda fuego del cielo y te consuma con tus 50. Y descendió fuego del cielo
y los consumió a él y a sus otros 50. Increíble. Increíblemente para Ocosías aún no era suficiente, así que mandó otra compañía de 50 hombres. Pero el capitán de ese tercer grupo, ya van 2 grupos, ahora va el tercer grupo, era un hombre sabio. Llegó a Elías humildemente y le rogó por la vida de sus hombres. Esta vez el ángel del Señor le dijo a Elías que fuera con aquellos soldados, que confrontara a Ocosías personalmente. Así es que Elías fue con ellos y entregó personalmente al rey el mensaje de muerte. Ocosías, según el versículo 13 al 17, murió conforme a la palabra de Jehová que había hablado Elías. Todo eso había tenido lugar en la misma región por la que Jesús se proponía pasar en su viaje a Jerusalén, en Samaria. Los discípulos conocían muy bien la historia del tremendo triunfo de Elías, ¿verdad? Que había consumido aquel primer grupo de 50, venía otro grupo de 50 y los había consumido de fuego desde el cielo. Ellos conocían muy bien la historia, de manera que cuando Jacobo y Juan, los hijos del trueno, sugirieron que descendiera fuego del cielo como una respuesta apropiada a la falta de hostilidad de los samaritanos y judíos, probablemente pensaron que tenían un buen precedente para poder hacerlo. Después de todo, Elías no había sido condenado por sus acciones. Al contrario, en ese tiempo y bajo tales circunstancias era la respuesta apropiada del profeta. Pero en el caso de Jacobo y Juan, no era la respuesta adecuada. En primer lugar, sus motivos eran malos. Se percibe un tono de arrogancia en su petición. Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Por supuesto, ellos no tenían el poder de hacer que cayera fuego del cielo. Cristo era el único del grupo que tenía tal poder. Si esa hubiera sido la respuesta apropiada, Él lo hubiera hecho por su propia cuenta. Juan y Jacobo estaban sugiriendo atrevidamente que Jesús les diera a ellos el poder de hacer descender fuego del cielo. Cristo mismo había sido desafiado muchas veces por sus adversarios para que produjera tales milagros cósmicos, y Él siempre se había rehusado. Jacobo y Juan estaban en efecto pidiéndole que los capacitara para hacer lo que sabían que en ese momento no podían hacer. Además, note esto, la misión de Jesús era muy diferente a la misión de Elías. Él había venido a salvar, no a destruir. Por lo tanto, respondió a los hijos del trueno, como Jesús les había puesto ese sobrenombre, los Boanerges, con una rotunda reprensión. Vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Aquí les cito Lucas capítulo 9 versículos 55 al 56. Después de todo ese tiempo con Jesús, como no habían podido reconocer el espíritu de todo lo que Él les había enseñado, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él estaba en una misión de rescate, no de juicio, no de consumir con fuego del cielo. Aunque tenía todo el derecho de exigir adoración absoluta, dijo: el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. ¿Por qué no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, como dice Juan 3:17, sino para que el mundo sea salvo por él? Jesús mismo había dicho: yo soy la luz, yo he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, dice Juan capítulo 12 versículo 46, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Por supuesto, viene el tiempo cuando Jesús juzgará al mundo. La Escritura dice que cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que conocieron precisamente la verdad y a aquellos que tenían la perdición en sus corazones. O sea, note qué interesante. Entonces, acá, por el tiempo, tengo que hacer ya una primera aplicación,
y es la siguiente. Nótese que en ningún momento Jesús condenó lo que Elías había hecho, ni tampoco estaba abogando por una forma totalmente pacífica de enfrentar todos aquellos conflictos. Lo que Elías hizo, lo hizo para la gloria de Dios y con la aprobación expresa de Dios. Aquel fuego del cielo fue una manifestación pública de la ira de Dios, no de Elías, sino de Dios. Y fue un juicio duro, pero merecido contra un régimen definitivamente perverso que se había instalado en el trono de Israel durante muchas generaciones. Tan extrema maldad provocó medidas extremas de juicio. ¿Qué aprendemos de este primer tema de Jacobo? El que nosotros específicamente le hemos titulado el de la pasión. ¿Por qué razón? Porque tenía sus caracteres y su carácter muchas veces lo llevaba a una pasión descontrolada. El celo muchas veces nos va a llevar a tomar malas decisiones. Hay veces vemos injusticias a nuestro alrededor, en la iglesia, no se diga, y queremos ya tomar cartas en el asunto. ¿Sabe este personaje por qué reaccionó así? Jacobo y Juan, ¿por qué reaccionaron? Y le dijeron al Señor: Señor, que descienda fuego del cielo. ¿Quieres que oremos para que descendamos fuego del cielo y los consuma? ¿Sabe por qué estaban orando? Simplemente porque la ciudad de Samaria o esos habitantes de Samaria no quisieron darles cobijo a ellos y a sus discípulos, a Jesús y a sus discípulos. Simplemente por eso. ¿Cuántas personas, entre comillas, usando la justicia divina, no han querido tomar justicia en sus manos? ¿Cuántas personas, queriendo tener celo por la obra de Dios, han dado mucho desastre dentro de muchas personas? Cuidado. Jacobo nos enseña en esta primera entrega que no debemos manejarnos bajo impulsos. No debemos manejarnos bajo aquel impulso descontrolado que la vida presenta, porque eso tarde o temprano nos va a llevar a cometer muchos errores. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? De eso fue lo que analizamos. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Ustedes no saben ni de qué espíritu son. Como diciendo el nombre, ustedes no saben ni lo que están haciendo. Elías lo hizo porque Dios lo había permitido por el castigo para esa ciudad, para ese rey Ocosías. Pero ustedes no deben de hacer eso. Ustedes no saben de qué espíritu son. Oigan, hermanos, termino. ¿Y usted sabe de qué espíritu es? ¿Usted sabe para dónde se dirige? ¿Usted sabe que esa pasión descontrolada lo va a llevar a cometer más errores? ¿Cuán importante es dejarnos moldear por el Espíritu Santo? ¿Cuán importante es dejarnos dominar por el Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo es el que nos guía a toda verdad y a toda justicia. ¿Le parece? Oremos entonces, oremos, digámosle: Señor, Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te damos gracias en esta hora, porque tú has sido bueno con nosotros. Gracias, Padre Celestial. Gracias, Dios mío, porque tú has sido bueno con nosotros. Gracias porque tú nos enseñas a través de tu palabra. Gracias, bendito Rey. A ti sea toda la gloria, a ti sea todo el honor. La alabanza es solo para ti. Gracias, bendito Dios, porque tú nos das de tu palabra. Gracias por permitirnos aprender más, Señor, de estos personajes de la Escritura. Ayúdale a aquella persona que últimamente ha estado actuando bajo impulsos. Te suplicamos que tú les ayudes a menguar esos impulsos, a que ellos puedan ser, Señor, personas que puedan ser dominadas por tu Espíritu Santo. Como dice tu palabra: airaos, pero no pequéis. Que no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni mucho menos demos lugar al diablo. Te lo suplicamos. Gracias, Cristo Jesús, por tu palabra, la cual la recibimos muy bien en este día. Gracias, Cristo Jesús. Gracias, Padre Celestial. Amén, Señor, y amén. Amén. Hemos compartido el consejo de la palabra de nuestro Dios. Gracias, amados hermanos, por estar con nosotros. Vamos a dar lectura a cada uno de los comentarios. Amén, que el Señor les bendiga una vez más. Por aquí tengo en los comentarios de la fanpage de Restauración 1450M a mi hermano Engelbert Nieves Ascancio. Dice: bendiciones.
También mi hermano Omar Alexis Ventura nos envió un emoji. Mi hermana Patricia Balcazar también nos envió un emoji. Mi hermana Elena Pineda dice: bendiciones, amados hermanos, que la paz de nuestro Señor Jesús esté con ustedes. Muchas felicidades en su aniversario, dice, 30 Amén. años. Amén, hermana, gracias. Gracias a cada uno de ustedes. Estos son los comentarios de la fanpage de Elin San Miguel. También tengo 2 comentarios en la fanpage de, estaba leyendo los de Restauración, ahora los de Elin San Miguel. Dice mi hermana Yancy Escobar: amén. Mi hermana Rosario Soto dice: amén, la gloria sea dada a mi Dios. Amén, Amén. hermana. Así es, la gloria sea siempre para nuestro Dios Todopoderoso. Gracias por comentar. Estos son los comentarios, como decía, de Elin San Miguel y de Restauración 1450M. Amén. Tengo los comentarios de la fanpage de su servidor, mi hermana Vero López de Flamenco. Dios les bendiga. Amén. Saludos, Sandrita. Gracias por acompañarnos. Y saludos hasta San Salvador, a Popa. Yamilet Roldán. Dios les bendiga, hermanos. Gracias a Dios por permitirnos escuchar una vez más su palabra. Amén. Saludos, mi hermana Yamilet Roldán. Gracias por disfrutar con nosotros. Saludos hasta el extranjero. Claudia Carranza: Dios es poderoso. Saludos, mis hermanos. Amén. Saludos, mi hermana Claudia Carranza. Definitivamente Dios es poderoso. Yamilet Roldán: así es. Amén. Bendiciones. Bendiciones, mi hermana Yamilet Roldán. Gracias por acompañarnos. Gracias por disfrutar con nosotros de esta bendición. Siempre contentos de poderles llevar el mensaje de esperanza. Y por supuesto, dejando que Dios tome el control de todas las cosas. Quiero saludar a los que nos sintonizan en nuestros canales en YouTube. Gracias por disfrutar con nosotros de esta bendición. Les amamos en Cristo Jesús y deseamos que sea Dios el que esté fortaleciendo nuestras vidas. La red social de Twitter también se une. Gracias a las personas que están compartiendo la transmisión en esta red social y disfrutando de la gracia y la misericordia de Dios. Se añaden unos comentarios a la fanpage de Restauración. Mi hermano Gerardo Ramírez nos envía un emoji. Mi hermana Patti Cueva dice: amén, bendiciones, amados, feliz aniversario. Nos dice mi hermana también: amén. Muchísimas Amén. Gracias, hermana. Gloria a Dios, qué bueno es nuestro Dios. Y gracias, amados hermanos, por seguir identificándose con este ministerio radial, y que sea Dios obrando a favor de cada una de nuestras vidas, de sus vidas. Donde quiera que la señal esté llegando, créannos que es nuestra oración poder llevar siempre el alimento espiritual. Bien, vamos a hacer la oración. Vamos a pedirle a Dios que Él sea el que nos dé la oportunidad, no solamente de poner peticiones una vez más delante de Dios, sino que nos permita poder recibir esos testimonios de las personas que van a ser sanas. Yo creo que Dios tiene el poder suficiente como para poder salvar, sanar, restaurar matrimonios, obrar a favor de las vidas. Y por eso es que cada vez que nosotros hacemos un programa como esto, es que estamos orando, poniendo delante de Dios nuestras necesidades. Oremos entonces. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Dios mío, porque tú has sido bueno con nosotros al darnos vida, al darnos salud. Gracias por este momento tan especial que tú nos concedes, poder disfrutar de tu gracia, de tu misericordia, de tu amor. Ahora, Padre, venimos delante de tu presencia, poniendo delante de ti todas las personas que nos han estado sintonizando. Gracias por permitirnos acompañarles, llevarles la palabra, alentarles a través del versículo, la frase de este día. Y no dudamos que tu poder se hace manifiesto, pero también, Dios, venimos con corazones contritos y humillados, a los cuales tú nunca vas a despreciar, rogándote por las enfermedades, rogándote por estas peticiones que tu pueblo, Señor, nos ha enviado. Sí, Señor, gracias te damos, Padre, porque tú siempre estás atento al clamor de tus hijos, y venimos delante de ti una vez más a presentar las peticiones, Señor, de mis hermanos y hermanas. Te pido, Padre, por los esposos Martínez Moreira. Te pedimos, Señor, que seas tú restaurando este matrimonio, Padre. Restaura estas vidas, oh Dios, que ese matrimonio, Señor, pueda unirse una vez más, Padre. Te pido, Señor, que les des de tu sabiduría, que les des de tu guianza, Padre, en el nombre de Jesús. Pido también por mi hermana María de la Paz Limón, por Elmer Martínez, que necesitan provisión de empleo. Señor, ten misericordia de estas vidas. Abre, Señor, puertas en esas empresas y concédeles un empleo digno, Padre Celestial. Mi hermana María de la Paz Limón, Padre, que padece también de enfermedades, sé tú sanándola, Señor. Obra en su vida, Señor Jesucristo. Provee todo lo necesario a tu hija. Dale, Señor, siempre
esa canasta básica, Señor, en su mesa, que nunca falte, oh Dios, en el nombre de Jesús. Dale fuerza física, Señor, o fuerza moral para seguir adelante. Te pido también, Señor Jesucristo, por mi hermana María Luz Miranda, sé tú sanando esta vida, Señor. Para ti no hay nada imposible. Sé tú obrando a favor de ella, también de Rubia Araceli González, Señor. Sé tú sanándola completamente. Para ti no hay nada imposible, Dios. Sánala con tu gran poder, Cristo Jesús. Llega donde está en este momento y quita todo virus, Señor, de su vida. Quita, Señor, toda enfermedad, Padre, que ella está padeciendo, y ayúdala a recuperarse pronto también de esas operaciones a las cuales ha sido intervenida, Señor Jesús. Te lo pedimos. Te pido también, Padre Celestial, por la vida de Sandra González, Padre. Sé tú también dándole la sabiduría y guardándola, Padre, donde quiera que ella esté, Señor Jesucristo. Bendícela. Y también, Señor, por todas las personas que están, Señor Jesucristo, padeciendo alguna enfermedad, que están en un hospital al borde de la muerte. Sé tú, Señor, teniendo misericordia de ellos. De mi hermana Jenny Ramírez, la seguimos poniendo en tus manos, Padre, para que tú obres de forma especial en la vida de ella, Señor Jesús. Sé tú sanándola de los riñones, Señor. Cambia esos riñones y pon unos nuevos. Para ti no hay nada imposible, Dios. Dale fuerza a tu hija, Señor, y provéele, Señor, todas las finanzas que ella tiene que tener para poder, Señor, estar haciéndose esos tratamientos, oh Dios. Te pido también por la vida de Sandra Verónica de Flamenco, Padre. Sé tú teniendo misericordia de ella, sanándola también completamente de ese cáncer. Para ti no hay nada imposible. Seguimos creyendo, Señor, y tenemos esa esperanza viva en ti, en que tú vas a obrar, Señor, en que tú la vas a sanar, Padre Celestial. Ayúdala, Señor, dale las fuerzas que ella también siempre necesita, oh Dios. En el nombre de Jesús, a ti sea toda la gloria, Señor, y toda la honra, Padre. Gracias por permitirnos haber realizado un programa más, y bendice a tus hijos e hijas que estuvieron en esta sintonía, Señor. A ti sea la gloria, Dios. Amén, Señor, y amén. Amén. Gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Dios les bendiga, amados hermanos. Gracias por habernos acompañado en esta preciosa audición. Les esperamos el día de mañana, si Dios nos presta vida. Y recuerde que este día tenemos nuestro culto a las 6:15 de la tarde. Los de las redes sociales también pueden disfrutar con nosotros también de esa transmisión en vivo. Que el Señor les bendiga. Este fue su programa Reflexión. Sintonízanos en nuestra próxima audición en Reflexión. Este fue su programa Reflexión. Sintonízanos en nuestra próxima audición en Reflexión. Este fue su programa